de la mano. Nos encanta que estés nuevamente con nosotros y esperamos que hayas estado siguiéndonos cada una de estos episodios. Te recordamos que estamos en YouTube como María Moreno Génesis y es muy importante que tú vayas allá y que tú compartas estas cápsulas. Recuerda, estamos haciendo la gran comisión, el mandato que Cristo nos dejó, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuevamente, gracias y comenzamos. En el programa anterior estuvimos tratando Sodoma y Gomorra. Vimos los tres pecados que estaban asolando esas ciudades, por lo cual Dios decidió destruirlas. También vimos su destrucción, vimos que fue como un fuego que se derritió como una lava que calcinó todas esas ciudades. También vimos que los únicos que fueron salvos fueron Lot y sus hijas, porque hasta la esposa se quedó en el camino. Recordemos que la esposa voltea y es convertida en una estatua de sal que se dice que hasta el día de hoy se encuentra en Israel. Ok, el día de hoy vamos a tratar qué pasó con Lot y con sus hijas. El programa pasado, por el tiempo, ya no tuvimos la oportunidad de tratarlo y queríamos tratarlo un poco más despacio para que pudiéramos poner un poquito más de información. Ok, vamos a ver que Lot, recordemos que no quiso habitar en Zoar, porque también la gente de Zoar era mala. Zoar era una ciudad que también iba a ser destruida. Y vamos a ver cómo las hijas de Lot, aunque eran hijas de Lot, aunque estaban en casa de Lot, vamos a ver cómo el estar conviviendo, el vivir dentro de una sociedad pecadora, algo tuvo que habérseles pegado. Porque vamos a ver que aunque ellas sabían del carácter de su padre, yo me imagino que Lot hacía sacrificios igual que Abraham, porque la palabra dice que era un hombre justo y que le temía a Dios. Entonces estas dos mujeres conocían del Dios y sabían que había que respetar a ese Dios y seguir sus mandamientos. Acababan de ver la destrucción de Sodoma y Gomorra y vemos que pues ya traía la más grande, como que impregnado algo de pecado. Vamos a ver qué pasa. Dice la palabra que Lot se va a vivir a una cueva. La palabra nos dice que cuando las hijas de Lot se ven solas con su padre en esa cueva, ellas piensan que ya no van a tener un marido, que ya no van a poder tener descendencia. Y para la cultura de ellos es muy importante la descendencia, es muy importante para una mujer tener descendencia y no quedarse sola. Era despreciada la gente que no tenía hijos en esa cultura. Entonces dice la palabra que la más grande emborracha a Lot y se acuesta con él y queda embarazada. Dice la palabra que al día siguiente, obviamente no queda embarazada al día siguiente, pero vamos a ver que se embaraza con el tiempo. Dice la palabra que al día siguiente la hermana mayor le dice a la hermana menor: ahora te toca a ti. Yo ayer dormí con mi padre, ahora te toca a ti dormir con nuestro padre. Emborrachan otra vez a Lot, entonces ya en la hija menor, ¿quién se acuesta con Lot? Pasado el tiempo, como ya dijimos, las dos quedan embarazadas de su propio padre. Imagínense qué tremendas. Ellas acababan de salir de una ciudad que Dios había castigado, sobre todo por tener un sexo desordenado, por tener un sexo que no estaba de acuerdo a Dios. Imagínense lo que estas dos muchachas hicieron, el emborrachar a Lot y acostarse con su propio padre. Obviamente también, pues, no me explico cómo Lot se pudo dejar embriagar de esa manera. Pero bueno, prosigamos a la historia. De la hija mayor, tuvo un hijo que se llamó Moab, que fue el rey de los moabitas.
Y el Moab significa del padre. Aquí vemos que la hija mayor fue directo, ya vimos qué importante y cómo marca el destino de una persona muchas veces, el nombre que los padres escogen cuando este bebé nace. A este bebé le pusieron del padre. Ella no trató de ocultar su desvergüenza. Ella fue directa. Este pueblo de Moab fue un pueblo que después fue uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. Eran una ciudad muy idólatra. Tenía a un dios que se llamaba Quemos, que Quemos quiere decir subyugador. Y este pueblo de Moab era famoso aquí en Jeremías 48:11. Me encantaría que tú vayas a esa escritura. Es importante que revisemos estas escrituras. ¿Por qué? Porque tú vas a comprender un poco más lo que yo no puedo por causa del tiempo. Dice que este pueblo era un pueblo mediocre, era un pueblo estancado, al que no le gustaba hacer cambios. Y vemos que estaban bajo un Dios que era un subyugador. Recordemos, moabitas, un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Con el tiempo de esta tribu, de este pueblo, de ahí sale Ruth. Hay un libro en la Biblia, por si no sabes, que se llama Ruth. Es la historia de una moabita que se casa con un hebreo y termina convirtiéndose ella. Viene y reconoce al Dios Todopoderoso, al Dios de nosotros. Ella deja sus dioses, deja su tierra, deja la casa de su padre y se va con su suegra, que más adelante también vamos a ver que se casa con Boaz o Boz. Boaz o Boz es el hijo de Rahab, la única que sobrevivió del pueblo de Canaán. Ya habíamos hablado de ella. Esta Rahab era una prostituta. ¿Qué nos muestra aquí la palabra en este pedacito? Nos está mostrando que Dios es tan misericordioso que vamos a ver que esta moabita se casa con el hijo de esta prostituta y de aquí va a salir, de esta descendencia va a salir el rey David. Entonces fíjate cómo Dios usa a una enemiga, a una idólatra, a una prostituta, para que de allá salga la línea de Jesucristo. Esto nos habla de la misericordia de Dios. Esto nos habla de que no importa en el estado que estemos, lo importante es que cuando conozcamos a Dios, lo reconozcamos como nuestro único Salvador y nuestra vida dé un cambio total. Este pueblo con el tiempo llega a ser exterminado. Aquí en Segunda de Reyes 2:9 hay una historia muy bonita que me gustaría igual que tú la cheques. Son tres reyes, el rey de Amón, el rey de Israel y el rey de Judá se juntan porque estos se le querían subir al rey de Israel. Entonces va y busca a los otros reyes, les dice: vamos a hacer un equipo para que vayamos y acabemos con estos. Fíjate, me encanta esta historia. Esta historia dice que van con sus ejércitos los tres reyes, van por el desierto, llevan 7 días y se les acaba el agua. En su desesperación empiezan a molestarse y empiezan a vociferar, empiezan a hablar mal de Dios. Dicen: Dios nos juntó para que vengamos y caigamos en manos de los moabitas. Entonces va uno y le dice: tenemos un profeta de Dios. En ese entonces estaba el profeta Eliseo. Y va el rey de Israel y le habla a Eliseo.
Eliseo enojado le dice, yo no tengo por qué hablarte. Recordemos, o si tú no sabes, el reino se divide, el reino de Israel, entonces queda el reino de Israel y se divide Israel y el reino de Judá, se divide en dos. Entonces, Eliseo no estaba de acuerdo con el rey de Israel, pero le dice, por el rey de Judá te voy a escuchar. Entonces Dios le da palabra a Eliseo y le dice que durante la noche caben zanjas, estaban en el desierto, ya no tenían más agua. Le dice que caben en un desierto. Entonces cuando cavan las zanjas en el desierto, Dios hace que brote agua del desierto, del piso, y se forme todo como un río, todo ese canal que ellos hicieron para que sus caballos y ellos mismos puedan tomar agua. Y se acostaron. Cuando despierta a la mañana, dice la palabra, el pueblo de Moab, y se van a acechar a ver qué está pasando con los que lo iban a invadir, ven un río de sangre y ellos creen que entre estos reyes, como ya sabemos, el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Amón, en realidad no eran amigos, simplemente se juntaron en esta ocasión para luchar contra los moabitas. ¿Y qué pasa? Ellos ven un río de sangre y creen que estos reyes entre sí se habían matado y bajan confiados a agarrar el botín. Y cuando bajan a agarrar el botín, el pueblo de Israel, de Judá y los amonitas van sobre ellos. Entonces los matan y los destruyen, dice la palabra. Dice la palabra que Dios tuvo más misericordia con estos que con estos. Ahorita vamos a ver por qué. Porque ese río de sangre que ellos vieron no era sangre, era que Dios con la luz del sol hizo parecer el agua sangre. Nuevamente vemos que Dios se usa cosas que existen en la naturaleza para poder vencer. Dios en sus batallas, Él nunca permitía que el hombre con armas gane las batallas, porque Él nunca quiso que el hombre se acredite las batallas. A Dios siempre quiso que el hombre reconozca que si ganaba las batallas era por causa de Dios. Y cuando perdían las batallas, también sabían que era por causa de Dios, porque en algo habían desobedecido a Dios. Ok, aquí vamos a ver el hijo que salió de la hija menor. Se llamó Ben-Amí, que quiere decir hijo de mi pueblo. Esta fue menos descarada con el nombre que le puso al hijo. En la Biblia, cuando veas el prefijo Ben o Bar, significa hijo. Ben o Bar significa hijo. Entonces aquí es hijo de mi pueblo. Este pueblo o esta tribu adoraban al dios Moloch o Milcom. Lo puedes encontrar en la Biblia de estas dos maneras y este es un mismo dios, el dios Moloch o Milok. Significa rey o el que gobierna. Este dios era un dios tremendo, era un dios, su rito era abominable. Este dios tenía la forma de un perro con las manos extendidas y adentro era un horno y él pedía como sacrificios a los bebés recién nacidos. Le echaban a los bebés recién nacidos a la boca de este perro. O también a veces habían en otras ciudades donde adoraban a este mismo dios que le ponían cadenas a los brazos y ponían a los bebés y hacía, con cadenas jalaban y la estatua hacía así y tiraba al bebé al vientre de este dios, de supuesto dios. Dice la palabra que había un sonido muy fuerte con tambores, con música, para que no se pudiera escuchar el grito de los bebés y de las madres. Imagínense qué cosa tan tremenda, qué cosa tan horrible era esto que hacían estas tribus, estos pueblos que vinieron
de Lot, un hombre de fe, un hombre que había conocido a Dios, pero nos damos cuenta que si aquí se pierde, cada día vamos a ir degenerándonos y perdiéndonos más en el pecado. Fíjense de qué degeneró la familia y la descendencia de Lot. Entonces vemos que a estos, aquí está su historia, en Jueces 11, igual está muy bonita la historia, me encantó. Aquí Jefté es el hijo de una prostituta igual, que lo tiene su padre fuera del matrimonio. Entonces la esposa dice, no va a heredar con mis hijos porque es hijo de una prostituta, y sacan a Jefté, lo expulsan. Jefté se va a vivir a otro lado, y con el tiempo, cuando estos ya no soportaban la presión de los que venían y los invadían, van los hermanastros y le piden a Jefté que lo salve, porque dice la palabra que era muy buen guerrero. Entonces este Jefté acepta esa invitación de ser el salvador de este pueblo, de los amonitas. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Lo que a mí me cautivó mucho es que este Jefté, cuando ya va a ir a la guerra contra los amonitas, le dice a Dios, le ofrece a Dios que si le da la victoria, el primero que saliera a recibirlo cuando él regresara de la guerra, lo iba a sacrificar. Pero sacrificar así, de que lo iba a poner. La Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice que lo iba a asar a fuego, lo iba a poner como si fuera un animal. Y dice la palabra que Dios les da la victoria, pero a este pueblo solo se le somete. A estos los matan a todos, y aquí los somete. Por eso se piensa que Dios fue un poquito más misericordioso con este pueblo, porque solo los somete. Cuando llega Jefté a su casa, quien sale a recibirlo es su hija, y le dice: hija, ¿por qué me causas ese dolor? Y la hija le contesta: padre, si algún sacrificio has hecho a Jehová, cúmplelo. Entonces la hija le pide que le dé 2 meses para que se vaya a llorar su virginidad. Ya hablamos de la importancia que era en esta cultura el poder ser madre. Y esta pues era una jovencita, me imagino. Entonces se va 2 meses, dice la palabra que regresa, y dice la palabra que Jefté cumple lo que había prometido y sacrifica a su hija. Este pueblo, a mí, es el pueblo que hasta hoy es Amán, Jordania. Es de Amán, Jordania, porque no fue extinguido, sino que fue sometido, y esta es la descendencia. Si vemos Amán, viene de Amí. También adelante hay otros libros que se habla en la Biblia del rey Salomón. Vamos a ver que el rey Salomón se casa con una mujer de este pueblo, y el hombre que se cree que fue el más sabio en la tierra, obviamente antes que Jesucristo pisara esta tierra, termina en su vejez también haciendo templos para adorar a Quemos y a Moloch. Dice que sus mujeres, como trajo mujeres que no eran con quien Dios le había dicho que se case, trajo mujeres de otras culturas. Entonces él también empezó a abrazar esas culturas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con dónde estamos caminando, con quién nos estamos juntando, qué estamos nosotros agarrando de este mundo. Yo te exhorto a que tú hagas un examen de conciencia de este cuadro. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a entrar ya a otro capítulo. Ok, vamos ahora a avanzar unos capítulos donde vamos a tratarlos un poquito rápido.
porque queremos tratar de llegar hoy al punto más importante que es de la vida de Isaac, que aquí lo tenemos, pero vamos a avanzar. Vamos a ver que en el capítulo 20 trata de Abraham y Abimelech. Nuevamente vamos a ver en este capítulo que 20 años después Abraham intenta otra vez a vender a Sara. Nuevamente llegan con un rey, el rey agarra a Sara y él dice que es su hermano. Cabe mencionar que verdaderamente Sara y Abraham eran hermanos por parte de padre, no de madre. Y en ese entonces pues era permitido que pudieran casarse, no existía el incesto. Entonces este rey Abimelech le dice a Abraham, este Abimelech siempre se portó muy bien con Abraham y le reclama, le dice, ¿por qué si yo he sido bueno contigo, tú me castigas de esta manera? El Dios Todopoderoso puede castigarme. Y Abraham le dice, es que en este pueblo pues pues parece que no le temen a Dios, dice, pues yo prefiero decir que es mi hermana, que sí en realidad lo es. Acaba el capítulo 20 con que Dios quita un problema que había de esterilidad en la casa y en el pueblo de Abimelech. Entonces Dios hace que esta gente, dice que abrió completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces por Sara abrió Dios la matriz y ya quitó la esterilidad de ese pueblo, al mismo tiempo que vemos que la quitó también de Sara. En el capítulo 21 vamos a ver el nacimiento de Isaac. Vamos a ver que Isaac nace y vemos lo que habíamos dicho. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Por eso el nombre de Isaac es sonrisa o el que va a hacer reír, porque siempre Isaac causaba risa. Ok, un poquito más adelante del 21 vamos a ver que Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Dice la palabra que cuando Isaac es destetado, se hace una fiesta y ¿qué pasa? Que le pareció a Sara que Ismael se burlaba de su hijo. Entonces va y le pide a Abraham que sacara y que corriera a Agar y a Ismael. Abraham, pues dice la palabra que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Imagínense, era su hijo, amaba también a Abraham, ya dijimos, a Ismael, y estaba como que entre la espada y la pared, pero Dios le habla a Abraham y le dice que le haga caso a Sara y que despida a Agar y a Ismael. Nuevamente, más adelante vamos a ver qué pasa. Abraham tiene después otra descendencia, tiene otros hijos, que no significa nada porque simplemente se mencionan en la Biblia y no pasa nada con esas descendencias. Pero vemos que Dios siempre trató que Isaac sea el hijo único. Entonces, como que le vamos a ver que Dios va quitando todo lo que esté cerca y pueda causarle problema más adelante a Isaac. Entonces, por ser el primogénito. Entonces vemos que Abraham despide también a Agar y a Ismael al día siguiente y solo le da un odre de agua y un poco de pan. Dice la palabra que se empezó a morir en el desierto, se les acabó el agua y dice la palabra que Agar puso a Ismael abajo de un árbol y ella se puso a 100 metros porque no quería verlo morir. Entonces dice la palabra que el muchacho alzó su voz y lloró. Y dice en el versículo 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Recuerdan el nombre? Ismael significa Dios oye. Aquí ya había oído primero a Agar y ahorita oye a Ismael Dios. Entonces el ángel desde el cielo le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho.
y sosténlo con una mano, porque yo haré de él una gran nación. Nuevamente le da promesa. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Ok, entonces básicamente vemos que se va a su tierra este muchacho Ismael, y ahí crece. En lo que ya vimos que con el tiempo llega a ser todo lo que es el pueblo árabe. Ok, vamos a entrar al capítulo 22. Este capítulo es muy, muy importante, porque aquí Dios es donde ya prueba la fe de Abraham. Abraham aquí ya tiene un crecimiento. Aquí Dios ya tiene que ver qué tan fuerte es la fe de Abraham. Recordemos que a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque desde que Dios lo llama para salir de Ur de los Caldeos, demuestra una fe tremenda. Y ahora en el capítulo 22, Dios le pide que sacrifique, digamos, a su único hijo, al hijo que le había dado de la fe, al hijo que le dio de la mujer que realmente amaba. Entonces dice: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, ofrécelo ahí en holocausto, porque sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios, al lugar que Dios le dijo. Ok, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ok, mire, este pasaje, el sacrificio de Isaac que no se llega a consumar, es una representación que el Señor, que ya vimos que es omnisciente, que Él no tiene, que su visión es el jazón de Dios, es una visión que no tiene tiempo. Aquí en este sacrificio Dios estaba representando la crucifixión y muerte de Cristo nuevamente. Recordemos que ya en el anterior pacto que hizo con Abraham también significaba el sacrificio que Cristo iba a pasar. Nuevamente Dios vuelve a poner todos estos datos, todo esto que pasa en esta parte de la escritura, la vamos a comparar con el sacrificio de Cristo. Vamos a ver que el sacrificio de Isaac fue en el monte, aquí no puse Moriah, fue en el monte Moriah, lo manda al monte Moriah. Vemos que es el único hijo, que tienen 3 días de caminos y que es Isaac quien carga la madera. En el sacrificio de Cristo vamos a ver que es en el monte Gólgota o Calavera. También vamos a ver que es el hijo único. Vamos a ver que después de muerto, hace 3 días, se dice en la tumba, pero en realidad estuvo en el paraíso. En unos capítulos después vamos a tratar esta parte. Y Cristo cargó la cruz, cargó el madero. Fíjense qué impresionante cómo Dios aquí ya empezaba a mostrar a Jesucristo. Aquí ya empezaba a presentar a su hijo. Vamos a ver aquí en esta gráfica esto que está representado.
hay dos montes. Aquí está Sión, que es Jerusalén, que es la ciudad santa. Aquí está el otro monte, que aquí es donde es el monte Moriah, es donde manda Dios a sacrificar a Isaac, que con el tiempo viene el rey Salomón y hace aquí el templo. El templo de Salomón está entre los dos montes, y el otro lado del monte Moriah, la otra orilla es el Gólgota, donde crucificaron a Cristo. Entonces aquí Isaac iba a ser sacrificado y aquí Cristo es crucificado. Vamos a ver que Salomón construye el templo en el campo del trillar. Este campo hace muchos años antes lo había comprado el rey David y allá hace una ofrenda el rey David. De hecho, me gustaría que leas el Salmo 130, que te va a hablar todo sobre este terreno. Cómo este salmo se refiere cuando el rey David le da gracias a Dios por salvarlo aún de la muerte, porque lo estaba azotando una plaga por el pecado que cometió el rey David. Y él dice que me toque a mí para que no le toque a otros. Y Dios manda una plaga y él estaba enfermo de esa plaga. Entonces cuando Dios lo sana, él va, compra este pedazo para edificar el templo de Dios. Pero como David era un rey guerrero, Dios le prohíbe porque sus manos estaban manchadas de sangre. Y le dice, tú no vas a construir el templo, pero lo va a construir tu hijo. Entonces, años después, en este mismo campo del trillar, Salomón construye el templo de Dios. Fíjate qué hermoso. Nuevamente el tiempo nos ganó y tenemos que parar aquí. A mí me encanta cuando veo todo un rompecabezas que el Señor va armando para llegar a la vida de alguien. Asimismo, Él está haciendo este día con nuestras vidas. Cada día, cada suceso, todo lo que va sucediendo en nuestras vidas, aunque nosotros no podamos entender, con el pasar del tiempo nos vamos a dar cuenta el por qué pasaron esas cosas en nuestras vidas. El Señor ya tiene un plan para cada uno de nosotros. De nosotros depende que ese plan se cumpla al 100% y se cumpla en el tiempo de Dios. Ya vimos que el poner nuestro pensamiento, nuestros deseos, simplemente implica el retraso del cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios pone una promesa sobre la vida de alguien, no importa el tiempo. Dice la palabra que los que alcanzan las promesas son los que tienen fe y perseverancia. Quiere decir que los que no caen a la primera, que cuando viene el primer azote se levantan y siguen caminando en el Señor. Esos son los que con el tiempo van a heredar las promesas de Dios. Espero en Dios que tú que me estás escuchando seas uno de los que van a recibir esas promesas completas de Dios. Nuevamente, gracias por escucharnos y recuerda, estamos en YouTube, María Moreno Génesis. Esto es De la Mano.